Espíritu Santo, yo te necesito. Vamos a ver un pasaje de la Biblia el día de hoy que en un momento me mostró en lo personal el poder de la palabra de Dios. Había una situación con un pariente de Mari que sufría de artrosis y lo tenían el problema de que se le deformaban los huesos. Y un día se sacó el hombro trabajando y lo tuvieron que operar de urgencia. Por su enfermedad y por cómo él estaba, se presumía que a largo tiempo, a muy largo tiempo, podía verse el resultado de la operación. Pero bueno, el Señor me había mostrado en ese tiempo esta palabra, la había estado leyendo y entendí que era para ese momento. Y este hombre salió de la operación así calentito como iba y lo metieron a la sala y fue la esposa de él y se quedó con él. Y nosotros con Mari estábamos afuera. Y entró el tío de Mari, ahí, todo ahí en minutos, lo vio y me dijo, no, me voy porque estaba dormido, dice, con anestesia, qué sé yo. Y entonces pasé yo. Y hablé con la esposa y le dije, mira, ¿puedo leer esta palabra para él? Sí, me dijo. Y se la leí literal, como dice la palabra. Y en el momento que terminé de leer, el hombre se levantó y me miró. Me dijo, ¿qué pasó? Nada, le digo. Le dice la señora, nada, dice, Dante leyó la palabra. Ah, bueno, tuc. Y se durmió. Pasó Mari. Digo, ¿cómo está? Está dormidazo, dice. No se despierta. Bueno, como a los 3, 4 días ya estaba trabajando este hombre. Ya la operación, los médicos se asombraban de que lo que había pasado, porque en realidad se asombraban de que una operación como esa, con el problema que él tenía, pudiera tan pronto volver a trabajar, ¿no? Pero ya andaba moviendo los brazos y para todos lados. Y el poder de la palabra de Dios, porque yo no dije más nada que lo que leí, ¿no? Y esa palabra hoy viene para acá. Esa palabra traje hoy para compartir. Porque justamente en un tiempo le contaba a Daniel, la venía leyendo y la venía masticando. Y está en el libro de Ezequiel, ¿no? Ezequiel era un sacerdote del pueblo de Israel que vio la destrucción de su pueblo. Vio hasta la destrucción del templo. Y fue cautivo a Babilonia. Y allá en Babilonia, al lado del río Quebar, empezó a ver visiones. Y se hizo profeta. Pasó de sacerdote a ser profeta del pueblo. Y este Ezequiel es tomado, dice Ezequiel 37 es el pasaje. Este Ezequiel es tomado, dice, por la mano de Dios y llevado en el Espíritu de Jehová a un valle, ¿no? Y qué lindos son los valles, ¿o no? Cuando vamos por el camino del Cuadrado así, ¿qué se ve abajo del valle de Punilla? Todas las casitas, todos los ríos. Cuando vamos por altas cumbres y llegamos al final, ¿qué vemos? El valle de Parabachasca. Todo también hermoso. Todo lo que es Mina Clavero, Cura Brochero, todos esos lugares que son hermosos. Pasamos el dique que está de los Molinos, creo que está para aquel lado, encontremos el Valle de Calamuchita, ¿no? Y son todos preciosos, porque no hay uno que no sea lindo eso. No conozco el Valle de la Luna, pero dicen que es hermoso, ¿o no, Daniel? Dicen que es hermoso el Valle de la Luna. Pero la mayoría de los valles son lindos. A este Ezequiel, el Señor lo lleva en el Espíritu a un valle, ¿no? Un lugar cercado por montañas. Una tierra que está más abajo de la tierra que está al lado. La definición es un terreno llano de nivel más bajo del que lo rodea, ¿no? Y ahí lo lleva el Espíritu a Ezequiel. Y era un valle, dice, de huesos secos, ¿no? Y yo decía, los lugares de Dios, a los lugares que Dios muchas veces nos quiere llevar, a los lugares que Dios tiene preparado para su gente, ¿no? Para los que profetizan su palabra. Y ahí los lleva. Y dice este Ezequiel
dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Y dice que caminaba al entre medio de los huesos y veía que eran muchísimos. Y secos, dice, en gran manera. Se ve que lo tocaban y ¡pac! Se partían los huesos, ¿no? Eran muchísimos y secos en gran manera. Después veía las preguntas de Dios en esos casos, ¿no? Dios le dice a Ezequiel, che, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Si me lo pregunta, estoy ahí viendo todos esos huesos y viene Dios y te dice, ¿vivirán esos huesos, Dante? No sé. Y Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Y nosotros sabemos que Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Y tenemos que descansar en eso. Señor, tú lo sabes. Tú sabes lo que vas a hacer, ¿no? Y también veía las órdenes que da Dios en lugares así. Miren lo que le dijo. Profetiza, le dice Dios a Ezequiel. Diles, oíd palabra de Jehová. Yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones, haré subir carne y os cubriré de piel. Pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabrás que yo soy Jehová, ¿no? Imagínate, hay profetas que no quieren ir a un lado si no tienen más de miles de personas, ¿no? ¿Cuántos hay? Hay 20, no hay. Los profetas de hoy, ¿no? Aquí los llevaron a un valle de huesos secos. Y encima Dios le dice, decile. Es increíble, ¿no? Es increíble que Dios te lleve a lugares así. Y que te diga, hablarle a los huesos. Y decile que yo voy a enviar el espíritu en vosotros. Decile, dice, que pondré tendones, le daré firmeza, porque cuando se te corta el tendón, quedas ahí, medio que no te puedes parar. Le pondré carne, dice, le haré subir carne, le pondré un cuerpo para que anden, dice, y los cubriré de piel, sensibilidad, ¿no? Y todos tenemos tendones, todos tenemos cuerpo, todos tenemos piel, y la piel es lo que nos da la sensibilidad, ¿o no? Cuando hacemos algo así, tocamos algo caliente, la Mari se quemó el dedo. Y esto, ¿no? Decirle a los huesos secos, escuchen. Dice el Señor que va a poner espíritu en ustedes, que va a poner tendones en ustedes, que va a hacer subir carnes en ustedes y que va a poner piel en ustedes. Ah, y les va a dar el espíritu. ¡Qué locura! ¡Qué locura!, ¿no? Estar ahí en el valle de los huesos secos. Ahora, si le creemos a Dios, lo vamos a ver, ¿eh? Si le creemos a Dios, vamos a ver lo que Dios hace con su palabra. Y dice, profeticé, dice Ezequiel, pues, como me fue mandado, dice, y hubo ruido, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Qué ruido que hace la palabra de Dios, ¿no? Cuando la damos y es de Dios, hace ruido. Tiene que hacer ruido. Cuando la palabra es de Dios, solo de Dios, y vos la das, en algún lugar hace ruido. No vuelve vacía. Y dice que hubo un temblor, ¿no? Y se empezaron a juntar hueso con hueso. Imagínense, se levantaba el meñique de aquel y se venía acá al pie de este que estaba acá, y así todos los huesos iban buscando hueso con hueso. El ruido hueso. Tremendo, ¿eh? Yo la verdad que me quedo así como, wow, ¿qué pasó? Ahora, dice, mire, dice Ezequiel, mire, y tendones sobre ellos. Y carne subió, y la piel los cubrió. ¿Le creyó a Dios? ¿Le profetizó a los huesos? ¿Se cumplió la palabra? ¿Le podemos creer a Dios cuando nos da una palabra? Y nos dice, che, esto que parece que vos ya no, se va a hacer, se va a vender la casa, se va a hacer. ¿No? ¿Le creemos a Dios de esa manera? ¡Qué bárbaro! ¿No? Nos quedamos así como se quedan ustedes callados, me quedé yo cuando leía esto. ¡Qué tremendo! Ahora, dice,
Habla lo que Dios te diga. No hables cualquier cosa. Lo que Dios te diga, eso habla. Porque dice Ezequiel, yo profeticé, declaré, yo proclamé, yo anuncié a esos huesos que venía el Espíritu. Así como Dios me había mandado. Y vi que envió espíritus en ellos y vivieron, dice, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Era un ejército. Era un ejército de Dios que se había quedado en un valle seco. Eran huesos secos. Son lindos los valles, ¿eh? Pero yo no quisiera tener. No, déjeme el Parabachasca, déjeme cualquier otro. Pero Dios, ¿no? Le dice algo a Ezequiel que me impactó. Le dice, me dijo luego Dios, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¡Qué tremendo! El ejército de Dios, el pueblo de Israel, diciendo, ¿no? He aquí, nuestros huesos se secaron. He aquí, se acabó nuestra esperanza. He aquí, vamos a ser todos destruidos. Dios mío, decía Dante, ahora que yo me miraba ahí en eso, Dante, qué tremendo, qué tremendo. Muchas veces nos quedamos en los valles. Muchas veces se nos levantan las montañas a los costados, ¿no? Y empezamos a descreer de las cosas que va a hacer Dios. Cuando nos ha dicho muchas veces que Él nos sustenta, que Él nos levanta, que Él extiende su mano, que nos saca del hoyo y tantas cosas que escuchamos y nosotros muchas veces nos vamos quedando en el valle y las montañas se van haciendo más grandes. Y entonces, la desesperanza. Y entonces, vamos a ser destruidos. Ya está, resignación, ¿no? Ya esto que esperaba yo no va a pasar más. Ya me doy por vencido. Acá llegué, la montaña está alta, el valle está hermoso, me quedo acá. Chao. Allá fue el Dante. No se queden con esa idea, dice el Señor. No nos quedemos con esta idea porque si hay huesos secos en nuestras vidas, tal vez sea porque hay pecados sin confesar. Tal vez sea porque hay angustia sin sanar. Tal vez sea porque hay dolores del alma sin curar. Tal vez sea porque hay adicciones sin declarar o perdones sin conceder. ¿Sabe que la adicción es justamente eso? A de no, dicción de decir, ¿no? Es eso que no se dice. Es eso de que de esto no se habla. El alcohol, el juego, la pornografía, todas esas cosas que de esto no se habla, ¿no? No me venga con... Estas cosas no se hablan. El que está dentro de la adicción no quiere hablar de lo que le está pasando. Y como está en eso, y no busca el perdón de Dios, y no confiesa su pecado, se empieza a secar. Se empieza a secar. Y cuando se empieza a secar, se empieza a amargar. Cuando se empieza a amargar, se empieza a desesperanzar. Y cuando se empieza a desesperanzar, empieza a creer que ya nada es posible. Que acá se terminó todo. ¿No? Dice el Salmo 32:3, mientras callé, mis huesos se secaron. ¿No? Y una de las cosas que Dios nos ha dado la posibilidad de hacer es ir a Él en oración todos los días. Y que cada vez que cometamos un pecado, o nos sintamos angustiados, o tengamos una carga, vayamos a Él en oración. Y le entreguemos a Él y le digamos lo que nos está pasando. ¿No? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Así de simple. No permitamos que nuestra mente
decida por Dios. No permitamos eso. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y los pecados no confesados muchas veces nos llevan a situaciones extremas. Hasta nos pueden llevar a dar por seco y por muerta todas nuestras esperanzas. ¿Qué esperanza tiene? ¿Tiene alguna esperanza hoy? ¿Hay alguna esperanza en nuestra vida que no se está cumpliendo? Que yo tengo la esperanza que un día se va a cumplir, pero como no viene, ya no sé si se va a cumplir. Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que perdamos las esperanzas. Hay una esperanza que es segura, que un día lo veremos cara a cara. Esa es segura. Pero las esperanzas terrenales también vienen de las manos de Dios la solución. ¿Sí? No perdamos las esperanzas y si tenemos pecados, los confesemos. Porque eso nos va a llevar a una situación límite. Dios no quiere para nosotros esto. Dios no quiere esto para nosotros. Por eso mandó a Jesús, para darnos vida, y vida en abundancia, dice la palabra. Y eso viene por creer. Eso viene por creer verdaderamente en Dios. Eso viene por creer verdaderamente en Jesús y en la obra de Jesús a nuestro favor. Es el creer. Y no es solamente un creer de pensamiento, es un creer de entrega. Yo entrego a vos, Señor, todo lo que tengo, hasta mis esperanzas que había perdido, también las pongo en tus manos. Y empiezo a creer en Dios, y empiezo a creer en el Señor. Y cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de todo corazón, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiados de toda maldad. Está escrito, ¿no? En 1 de Juan 1:9. Pero para eso también el Señor vino a darnos una vida nueva y abundante. Como le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Es necesario. Pero nacer en el Espíritu, ¿no? Nacer en el Espíritu. El Espíritu nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Eso lo sabemos todo, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. El Espíritu nos sella para siempre, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Dice que cuando creímos en el Evangelio de la salvación, hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, que es nuestra garantía de una herencia que vamos a recibir, ¿verdad? Así dice la palabra. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros una vez que lo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo fue lo que el Señor dejó en su reemplazo. Él tenía que volver al cielo. Él tenía que volver a sentarse a la diestra del Padre. Y en Juan 14:16, el Señor dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté entre vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y esa palabra espíritu, ahí, es una palabra griega que se llama parakletos. Parakletos. Tiene la figura del que camina conmigo, el que va al lado mío. Eso significa. El parakletos, etimológicamente dice que es el que consuela, el que conforta, el que reanima, el que alienta, el que revive y el que nos defiende. Ese es el Paráclitos, el Espíritu Santo, el que camina conmigo, el que va conmigo a todos lados. Pero a veces nos quedamos en el valle. Y si no hacemos ejercicio, muchas veces nos debilitamos. Y si no hacemos ejercicios espirituales, el espíritu se apoca. No es que pierde el poder, pero si no lo ejercitamos, el espíritu se apaga, ¿no? Juan 6:26 dice,
que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha dicho. ¿Y cuántas cosas el Señor nos ha dicho este año? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas el Señor ha hablado este año? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas nos acordamos de lo que el Señor ha dicho? Así que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él os ha dicho. Y esa es la obra que empieza a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos da nueva vida. El Espíritu Santo empieza a regenerar nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos guía en este camino. Por eso se llama el que camina conmigo, el Paracletos. Porque Él toma de Dios, Él toma de Cristo y nos hace saber a nosotros, ¿qué cosa? ¿Cuál es la voluntad del Padre para mi vida? Porque yo por mí puedo tratar de hacer cualquier cosa. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre para mi vida? ¿Cómo voy a saber yo? Si yo tengo el Espíritu dentro de mí y el Espíritu toma de Cristo y me hace saber lo que el Padre dice de mí, lo que el Padre tiene para mí. El Espíritu Santo, ¿sí? Lo podemos recibir y lo debemos recibir y lo recibimos cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y no solamente es recibirlo, sino también es llenarnos de Él, ¿no? Y Efesios 5:18 nos da como un tips, así, ¿no? Dice, no sean llenos, dice, no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y a veces el que toma, el que se emborracha, se levanta a la mañana y toma vino, se levanta al mediodía y toma vino, y a la tarde toma vino, y a la noche toma vino. ¿Y su olor a qué es? A vino. Si nosotros dejamos de embriagarnos, como quien dice, como el ejemplo de alcohol, pero nos levantamos y leemos la palabra, vamos durante el día orando, cantamos una canción, buscamos a Dios en oración, hablamos con un hermano de las cosas del Señor, empezamos a llenarnos del Espíritu Santo. Y ya no hay lugar para otras cosas, ya no hay lugar para la desesperanza, ya no hay lugar para nada de eso. Si Dios pudo hacer de huesos secos y secos de gran manera un ejército, ¿qué más puede hacer con nosotros que ya le conocemos, que ya hemos creído, que ya hemos entregado nuestro corazón a Él, pero que por algún motivo o circunstancia nos hemos quedado en el valle? Y ahí estamos, a lo mejor desesperanzados, a lo mejor sin saber qué va a pasar. Pero si Dios pudo hacer con tantos huesos un ejército, piense qué puede hacer con cada uno de nosotros, ¿no? El Señor otorga su perdón. Dios nos otorga su perdón. Dios dice en Isaías 1:18, venid luego, dice, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué pecado tan grande podemos tener que Dios no lo pueda perdonar? Hermanos, como veíamos esto, si hay algún pecado que nos esté dejando en el valle, si hay algún pecado que nos esté dejando en el medio de las montañas sin saber cómo salir, Dios hoy te ofrece su perdón. Solo tenés que confesarlo. Solo tenés que ponerte a cuentas con Él. Y pedirle perdón. A lo mejor pedirle perdón porque me quedé en el valle. Pedirle perdón porque se me levantaron las montañas. Pedirle perdón porque tal vez descreí, como nos puede pasar a cualquiera. Muchas veces yo he descreído de algunas cosas.
Muchas veces me ha pasado de dudar de lo que Dios podía hacer conmigo, de lo que podía hacer con mi casa, de lo que podía hacer con mi familia. Pero sigo adelante, porque lo que Él prometió en su palabra, yo sé que lo va a cumplir. Yo sé que lo va a cumplir. El Señor necesita que su pueblo empiece a tomar vida en el Espíritu. El Señor necesita que su pueblo empiece a defender su fe. Judas, capítulo 1, versículo 3 dice: los exhorto que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Y Dios necesita que empecemos a defender la fe. Porque se vienen tiempos difíciles para la iglesia. No digo que ahora, ni mañana, ni pasado, ni acá. Pero sí sé que vienen tiempos difíciles para la iglesia. Pero miren lo que dice el Señor. Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre esta tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y pondré espíritu. ¿Sabe qué? El Señor en esta noche quiere poner su espíritu nuevamente en nuestras vidas. Quiere llenar lo que nos falta. Quiere que sintamos en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo en esta noche. El Señor quiere que si te has quedado en el valle, que si ves que las montañas se te levantan, hoy recibas nuevamente ese poder que te da Él a través del Espíritu para salir de ahí. Porque necesita a su pueblo, un pueblo que batalle, un pueblo que luche por la fe. El progresismo, entre gallos y medianoche, cada día nos mete una ley nueva. Y esas leyes nos terminan dejando a nosotros en la ilegalidad por nuestras convicciones. Por nuestras convicciones y por la convicción que tenemos en el Señor. Y se van a venir momentos en que vas a tener que salir a defender a tus nietos. Y va a venir momentos que vas a tener que salir a defender a tus hijos. Y va a haber el momento que vas a tener que salir a defender a tus hermanos. Pero no por tu fuerza, sino en el Espíritu de Dios. Amén. Hoy el Señor quiere levantar ese pueblo que luche por su fe. Que luche por su fe. Que no decaiga. Que no se desesperance. Que viva caminando en fe. Y que sienta el poder del Espíritu dentro de uno. Para que no nos quedemos en el valle. ¿David? Para que no nos quedemos en el valle. Para que realmente podamos vivir vidas consagradas al Señor, llenas del Espíritu Santo. Y saber que si en algún momento perdí mis esperanzas, el Señor hoy te dice, vamos, yo pongo espíritu en vosotros y viviréis. Yo pongo espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, ¿lo queremos? ¿Queremos esto para nuestras vidas? ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Queremos caminar en el Espíritu? ¿Queremos esto realmente? ¿Lo necesitamos? Claro que lo necesitamos. Claro que lo necesitamos.